La era del terror está creciendo día tras día en Internet. Son tantos documentos que salen a la luz constante, dejándonos impactados e intrigados. Muchos de estos son los videos en las denominadas exploraciones ilegales. Prepárate, fantasmas reales, captados en exploraciones urbanas. Comenzamos. La Pascualita o la Chonita es una de las leyendas más conocidas de todo México. Es una leyenda que perdura en la actualidad, probablemente debido a que, a diferencia de tantas leyendas, tiene la magia de que el ser legendario esté a la vista de todos. Así, no hay quien pueda decir que el maniquí de la Pascualita no existe. Simplemente la Pascualita sigue allí detrás de su vitrina, con todo un cúmulo de testimonios que afirman la presencia de cierta vida sobrenatural en ella. Se sabe que el maniquí de la Pascualita apareció en un aparador de La Popular, un local chihuahuense de vestidos de novia, el 25 de marzo de 1930. La versión más común dice que la dueña del negocio, Pascualita Esparza Perales de Pérez, la mandó a traer de Francia. Otra versión también dice que el maniquí fue traído de Francia, de París exactamente, pero que la señora Esparza lo adquirió en México DF, dentro de una prestigiosa tienda conocida como el Puerto de Liverpool, de la cual ella solía traer telas, azares, ramos y otros productos que revendía en su local. Al principio no le quisieron vender la hermosa figura de cera, pero ella estaba tan ansiosa por comprar el maniquí, que amenazó con dejar de comprar sus suministros en la tienda si no se lo vendían, por lo que accedieron y así la señora Esparza lo llevó a su local. Sea cual sea la verdad, se cree que la señora Esparza compró el maniquí porque, además de ser sumamente bello y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana, encargada de confeccionar los vestidos que exponía en el escaparate de su local e incluso a ella misma. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de cera estuvo en la tienda La Popular, todos se detenían a mirarla y, aunque la dueña le dio el nombre de Chonita, todos la llamaban la Pascualita por su parecido a la dueña del local. Fue ese el nombre que finalmente le quedó. Si nos preguntamos ahora por qué la Pascualita impresionaba tanto que se convirtió en un ícono de la época y se ganó el título de la novia más bonita de Chihuahua, la razón está en que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de verdadero pelo y pestañas, y su expresión, a diferencia de las de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, cual si estuviese dotada de humanidad. Bien, hasta aquí simplemente la Pascualita llamaba la atención. Pero, en algún momento de la década de los 60, no se sabe si antes o después de 1967, empezaron a surgir rumores de que la novia de cera estaba viva y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o sonreír a algunas personas. Particularmente, los rumores se hicieron más frecuentes cuando Pascualita Esparza Perales de Pérez falleció en 1967. Entonces aparecieron personas diciendo que la Pascualita les seguía con la mirada, que su fantasma les seguía un tiempo si se quedaban viéndola fijamente, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Inclusive, se supo de algunas empleadas que trabajaban en La Popular que renunciaron a su puesto porque vieron llorar o moverse a la Pascualita, y de otras que se negaban a vestirla porque supuestamente le aparecían venas verdosas en las piernas, que posteriormente desaparecían al igual que las venitas rojas que más de uno vio en el blanco de sus ojos.
teorías sobre qué causó que la Pascualita cobrara vida. Estas teorías no son especulaciones hechas en el internet, son historias o explicaciones que surgieron en la tradición popular y aún perduran, y que deben su variedad al hecho de que la historia oficial no da razones a los sucesos extraños y escalofriantes que convirtieron en leyenda al maniquí. Veamos ahora esas teorías tejidas por el pueblo chihuahuense a partir de los rumores y la especulación. El espíritu de la dueña. Esta teoría fue la primera que surgió, y la que más sentido tiene desde un punto de vista cronológico, ya que los testimonios sobre sucesos paranormales, las cosas que dicen haber visto hacer a la Pascualita, se hicieron presentes en el año en que murió la dueña de la tienda y, puesto que no se sabe en qué momento de la década de los 60 surgieron, puede pensarse que, o bien estaban ya antes de 1967, año en que murió la dueña, o bien aparecieron en 1967. De ese modo, si fuese lo segundo, cabría pensar que se debió a lo que afirma esta teoría, a saber, que el espíritu de la dueña se metió en el maniquí, o que simplemente sigue penando en el local y a veces entra en el maniquí. El problema de esta teoría es que no da otra razón que la devoción que la dueña sentía por su maniquí, y el parecido que éste guardaba con ella. La hija muerta el día de su boda. Esta teoría tiene dos versiones. La primera dice que, justo el día de su boda, la hija de Pascualita la dueña, no el maniquí, murió por la picadura de un bicho alacrán, araña venenosa o escorpión. El animal varía, que estaba oculto en su coronita de novia, y que todos la vieron caer muerta cerca del altar. La segunda versión cuenta que la hija de Pascualita fue apuñalada por un pretendiente celoso, justo cuando estaba en el altar, a punto de casarse con un hombre al que, a despecho del pretendiente, amaba verdaderamente. En todo caso, en ambas versiones dicen que, tras perder a su hija, Pascualita la mandó a embalsamar y a recubrir de parafina y cera, vistiéndola siempre con vestidos nupciales, como para recordar que murió antes de casarse, tenerla siempre cerca y, a la vez, honrarla convirtiéndola en el emblema de su local de vestidos de novia. El problema fue que, sin saberlo, había aprisionado el alma de su hija en su cuerpo embalsamado. Esto del embalsamamiento resulta poco creíble, y en general la teoría no es muy aceptada, pues se sabe que la dueña, que se casó a los 17 años con Enrique Pérez Loera, tuvo solo un descendiente con su marido, y que ese descendiente era un varón llamado Enrique. Sin embargo, se rumorea que también tuvo una hija y que ésta murió ahogada a los 4 años. Esto también haría imposible la teoría, o bien que en realidad sí tuvo una hija que creció y murió el día de la boda, aunque esto último casi nadie lo cree. La maldición. Aquí la explicación es que la hija de Pascualita era una muchacha mala de pésimo comportamiento, al punto de que fue castigada recibiendo no se dice quién la envió una maldición que la hizo fallecer. Pero su madre, queriendo recordarla y preservar su gran belleza, la mandó a embalsamar y cubrir de cera. En sus épocas de mayor fama, la Pascualita atrajo tanta gente que los curiosos, provenientes de otras ciudades del amplio México, llegaban en ciertas ocasiones a congestionar el tráfico de la calle Libertad, forzando a que las autoridades prohibiesen transitar por allí a los coches. En este contexto, se cree que la dueña de La Popular llegó a recibir muchas llamadas telefónicas de personas enfadadas que la acusaban de violar la decencia moral, de transgredir las leyes de Dios al tener un cuerpo embalsamado y hacerlo pasar por maniquí. Inclusive, se cree que, a causa de estas sospechas, la Pascualita sufrió el daño de unas cuantas personas encolerizadas que, cuando nadie las veía, le clavaban las uñas en su piel de cera. Supuestamente, todo esto causó que la dueña de La Popular hiciese público que la Pascualita era un maniquí.
Pero, pese a eso, se rumorea que cierto día llegó personal enviado por las autoridades, a fin de constatar si era cierta la acusación de que en La Popular tenían un cadáver en el escaparate. La versión más creíble dice que los inspectores determinaron que era un maniquí, pero otra versión dice que esos inspectores eran policías judiciales, lo cual ni afirma ni niega la primera versión, que cuando entraron les dijeron que volviesen después porque la Pascualita estaba siendo bañada, que entonces sospecharon e insistieron en verla, y que finalmente les mostraron al maniquí envuelto en bata y con toalla en el cabello, dejándoles únicamente revisarle el rostro por respeto al pudor, lo cual les hizo sospechar aún más a los policías, que misteriosamente nunca hicieron uso de su autoridad para disipar o confirmar sospechas, viendo cómo era la Pascualita por debajo del cuello cuando no tenía su vestido de novia. Actualmente muchos creen que podría haber algo sobrenatural en la Pascualita, y todavía hay bastantes personas que afirman haber vivido cosas extrañas. Una vivencia bastante frecuente es la de acercarse, asustarse al ver que el maniquí sonrió por unos segundos. Y después, ya de noche, recordar lo sucedido con macabra exactitud, viendo claramente esa sonrisa que antes nos pareció ver de forma tan fugaz que no pudimos apreciar. También hay historias puntuales que se conocen bastante, como la de cierta mujer que recibió un disparo en la calle estando delante de la Pascualita, a la cual suplicó que sobreviviese y posteriormente, a causa de la milagrosa intervención de la novia de cera, logró conservar su vida. O bueno, al menos la mujer cree que la Pascualita fue la causa de que sobreviviera, y por eso va a encenderle velas cada cierto tiempo, a modo de agradecimiento. Incluso hay personas que contratan músicos para que le den serenatas a la Pascualita a fin de que no se sienta sola, si bien no se puede saber si lo hacen creyendo que la Pascualita realmente tiene vida propia o simplemente como burla. Sea o no verdad la leyenda, es indudable que los propietarios de La Popular cuidan con esmero a la Pascualita porque saben que conservar su belleza y fomentar su leyenda es necesario para que ésta siga siendo un imán de dinero, ya que La Popular es todavía la tienda de vestidos de novia más visitada de Chihuahua, y siempre el vestido que lleva la Pascualita, a la cual cambian de ropa cada cierto tiempo, es el vestido que más compran, en parte porque, según creen muchas personas, comprar el vestido que está usando la Pascualita equivale a adquirir un amuleto que traerá un matrimonio feliz y exitoso.